El pueblo que no crecía, de Rodrigo Martínez. Después de 8 años volví a Tarapoto. La selva siempre lograba cautivarme. El encuentro con la naturaleza me revitalizaba el cuerpo y despejaba la mente. Mi corazón bombeaba con fuerza, mientras que mis pulmones se regocijaban con cada bocado de aire puro y mis ojos, curiosos, no se daban abasto para contemplar lo que el panorama revelaba. Me perdía mirando los bosques vírgenes que rodeaban el río y trepaban las laderas de las montañas, que lindaban con un cielo deslumbrante, despejado y nublado a la vez. Me sentía en casa. Emprendí el viaje con el propósito de distraerme y encontrar paz en algún lugar lejos de la urbe. Tenía grabado en la mente el rumor relajante y vivificador del río que había oído con frecuencia en la época de mi niñez. No vacilé cuando, al preguntar por un lugar tranquilo donde hospedarme, me dieron la opción de escoger la comunidad de San Miguel, ubicada a la vera del famoso río Mayo. Accedí alegremente. He aquí mi error. Nada hubiera podido prepararme para enfrentar los horrores a los que mi decisión abriría paso. Una vez que llegué al pueblo de San Miguel, el chofer que me llevaba me explicó que el sitio era también conocido como el pueblo que no crecía. Extrañado, le pregunté por qué, y me dijo que, sin importar el transcurso de los años, y a diferencia de las comunidades aledañas, el lugar se veía exactamente igual, no se expandía ni cambiaba. Me parecía curioso, ciertamente, y decidí que averiguaría por mi cuenta a qué se debía aquella carencia de progresión o desarrollo en la comunidad. Sin más, me instalé en la posada del pueblo, pequeña y provista únicamente de lo esencial, pero no por ello menos agradable, y caí en un profundo sueño. A la mañana siguiente desperté y olvidé por completo mi proyecto. Pasaron un par de días en los cuales me dediqué a leer, deleitarme con los elementos que componían mi entorno y pasear a lo largo del río Mayo en lanchas alquiladas. No podía sentirme más feliz y complacido en aquellos momentos de goce que tanto había anhelado y planeado años atrás. Estaba abstraído en mis propios asuntos. Sin embargo, cuando circulaba por el pueblo en busca de algo que sedujera la vista o algún lugar donde comer, no pude evitar percatarme de algunos hechos de los cuales al principio resté importancia, pero que luego, al reflexionar con mayor afinidad, comenzaron a inquietarme. Durante mis deambulaciones vespertinas y más de una vez advertí que los habitantes de la comunidad me observaban con miradas burdas y tajantes. En ocasiones les devolvía la mirada e inclusive la sostenía con el fin de hacerlos mirar hacia otro lado, pero no apartaban sus ojos de mí y solo seguía mi camino angustiado. Otras veces hallaba 2 o más personas murmurando entre ellas y observando en mi dirección, y yo formaba conjeturas en mi mente que me resultaban alarmantes, pues comencé a sentirme amenazado. A pesar de estas muestras de excepcional interés hacia mí, cuando le hablaba a alguno de los pobladores para contratar sus servicios o para comprar algo, me respondían de lo más bien y me enseñaban sonrisas. Al tercer día recordé las palabras del chofer y me dispuse a averiguar el motivo por el cual la comunidad no crecía. El resultado fue de lo más extraño. Cada vez que preguntaba por la razón, sin importar a quién, fueran hombres, mujeres, ancianos o niños, la respuesta era la misma. Me miraban con recelo, volteaban el rostro y se alejaban. De esta manera transcurrió mi tercer día en el pueblo, frustrado porque mis investigaciones no habían llevado a nada y aturdido por el extraño comportamiento de los pobladores. Traté de dormir aún con la cabeza rebosando en interrogantes. Unos golpes llamaron a mi puerta. Me vestí rápidamente y al abrir me encontré con un hombre bajo, de piel curtida por el sol y facciones toscas, que se introdujo a sí mismo como Isidro, el funcionario encargado de velar por la seguridad del pueblo y la parte turística. Sin entender qué asunto podría tener conmigo, lo invité a pasar mostrando mis modales. Me sorprendió cuando comenzó a hablar sobre las indagaciones que había estado haciendo el día anterior y que, si quería saber por qué el pueblo no crecía a pesar del paso de los años, tenía un espacio para mí en un evento especial que se realizaba 2 veces al año solamente y que estaba invitado a presenciarlo. En ese momento me pareció fantástico y me sentí muy afortunado y agradecido con el señor Isidro por haberme invitado al acontecimiento. Dijo que su pueblo no solía recibir mucha visita, ya que era opacado por los demás lugares turísticos de la región y que solo estaba cumpliendo con su trabajo. Acepté muy feliz su invitación y luego de decirme la hora y lugar de encuentro pasó a retirarse despidiéndose muy educadamente. En qué pésimo momento acepté aquella invitación. ¿Cómo es que mis ojos, ciegos por la curiosidad y el capricho, no advirtieron ni por un momento la perversidad de aquel hombre alimaña? Me presenté en el lugar pactado, en el muelle a la ribera del río, a las 8 de la noche, y el señor Isidro me recibió complacido de encontrarme allí. Me comunicó que todos los preparativos estaban listos y que solo faltaba mi persona. Estábamos en el mismo muelle, el que había ido los días anteriores para embarcarme en mis paseos. Esta vez había 3 embarcaciones, cada una 3 veces más grande que la que me llevó de paseo y un total de 10 hombres esperando. El señor Isidro me pidió que lo siguiera hacia su bote para zarpar de inmediato. Subimos al bote y lo primero que noté fueron los sacos que yacían tendidos dentro. Eran de diferentes tamaños y formas irregulares.
Le pregunté al señor Isidro qué era lo que contenían, pero solo se limitó a hacer una seña con la mano para quitarle importancia al asunto. Luego, susurrando, me pidió que guardara silencio para respetar la forma del ritual. No me opuse, y comenzamos el recorrido. La oscuridad era casi absoluta y avanzábamos con ritmo moderado. Yo no lograba discernir objeto alguno, y me sorprendió la capacidad de aquellos hombres para navegar a través de la penumbra con total seguridad. Supuse que debían conocer muy bien el río para enfrentarlo de una manera tan osada. En eso, tras el sonido de un chasquido, hubo un destello que abrió el paso a una luz. Me sobrecogió aquel cambio repentino de completa oscuridad a tener un poco de claridad, asustándome, hasta que advertí que se trataba de una antorcha y seguidamente encendieron otras dos, de manera que cada bote poseía una. Las sombras producidas por el tenue resplandor de las antorchas hacía que todo adquiriera un aspecto sombrío. Con este pensamiento en mente observaba a los hombres de la embarcación que nos precedía, y no pude dejar de pensar que se asemejaban a un grupo de piratas o asaltantes en camino a cometer alguna fechoría. En mi bote, algunos de los hombres mantenían la mirada al frente, pero otros me observaban fijamente, al igual que los habitantes de la comunidad días antes. Sentir de nuevo las miradas clavadas sobre mí terminó por afectarme, y la tranquilidad fue abandonándome lentamente mientras que el velo de la desazón caía sobre mí. Volteé para ver al señor Isidro, y este respondió con una sonrisa que pudo haber sido lo que sea menos reconfortante. Se trató solo de un instante, pero noté en sus ojos amarillentos un reflejo malicioso y astuto que me hizo pensar que tal vez no había tomado la mejor de las decisiones al aceptar su invitación. Pero en ese momento que perdí la confianza en aquel grupo de hombres que desconocía, y surcando un río turbio en medio de la selva y a oscuras, me sentí desamparado. No había nada que pudiera hacer. Me superaban en número, estaba claro, y además tenían mayor conocimiento de aquellos parajes que yo. Opté por tratar de conservar la calma y limitarme a observar con atención en caso que pretendieran llevar a cabo alguna acción contra mí. El rumbo cambió de improviso. Nos introdujimos en un afluente hacia el lado derecho del río y quedé desconcertado. En los recorridos que había realizado los días anteriores, me había dedicado a contemplar con detenimiento y no había avistado ninguna clase de afluente o confluencia, y sin embargo, en ese momento, nos internábamos en uno. Ahora no solamente me hallaba bajo la potestad de mis captores, sino que también estaba perdido en algún lugar entre un mundo de follaje y espesura. De pronto sentí algo tocarme el pie. Di un respingo en mi sorpresa y al mirar descubrí que era uno de los sacos que se movía frenéticamente. El señor Isidro se percató de mi reacción y al ver que el saco se agitaba se acercó y le propinó una violenta patada. Dejó de moverse. Me miró y asintió, mostrándome la misma sonrisa macabra que no se borraba de su rostro. Ese fue el punto de quiebre para mí. En un frenesí encaré al señor Isidro y le pregunté que qué era lo que contenían aquellos sacos, que por qué se movían y a dónde nos dirigíamos. Aunque no gritaba, mis palabras se oyeron como un estrépito en medio del silencio en que viajábamos. Todos los hombres voltearon. El señor Isidro les hizo una seña y luego dio unos pasos, plantándose frente a mí. Me aconsejó que guardara silencio, que era cuestión de minutos para llegar a nuestro destino y que no desesperara. Y claro, me decía aquellas palabras muy tranquilo, pero sus ojos clavados en mí y atravesándome me amenazaban. Tal vez fue mi impresión, que decidí quedarme callado y volver la mirada al frente. Pasaron unos instantes y los demás sacos en mi bote y en los otros comenzaron a moverse. Era un espectáculo grotesco, no sabía lo que contenía, sin embargo, hacía conjeturas en mi cabeza y sabía que se trataba de algo vivo apresado en ellos. Entonces los hombres comenzaron a patearlos de manera brutal, y fue cuestión de segundos para que dejaran de moverse luego de la paliza que les habían propinado. Mis manos y cuerpo temblaban. La impotencia y la confusión acometían contra mí y quebraban mis nervios. Pensé en escapar, pero me preguntaba hacia dónde y qué haría después. Empecé a mirar agitado a mi alrededor para escoger la ruta de escape más prometedora, pero apenas lograba discernir los contornos del afluente cuando frente a nosotros apareció una enorme caverna. Me quedé estático. Nos detuvimos. El bote de enfrente comenzó a avanzar lentamente. Paró justo antes de atravesar la boca de la caverna y los hombres con sumo cuidado tomaban los sacos y los arrojaban al agua. Una vez que hubieron terminado, regresaron con la misma lentitud y el señor Isidro hizo un silbido peculiar que repitió 2 veces. Nadie se movía, todos observaban. Estaba aterrorizado, pensando si acaso se trataba de alguna especie de confabulación para asesinar libremente a los pobladores, y que probablemente no contestaron a mis preguntas por miedo a este grupo de hombres perversos. Trataba de deducir aquel plan siniestro del que estaba formando parte, pero una luz muy sutil apareció en el fondo de la caverna. Mis pensamientos se desvanecieron. Algunos hombres comenzaron a murmurar excitados y el señor Isidro los calló con una seña. La luz, que en realidad eran 2, y logré reconocer como de color rojizo, fue creciendo y acercándose en nuestra dirección. El agua del afluente comenzó a agitarse y percibí un leve temblor, una sutil vibración que iba en aumento. Las luces simétricas se hacían cada vez más grandes hasta alcanzar un tamaño enorme y las sentía casi frente a mí cuando de la boca de la caverna
fue asomándose de una forma que relucía con el brillo de nuestras antorchas. Era una figura escamosa que se asemejaba a una boca de tamaño descomunal y que se hacía cada vez más grande conforme iba emergiendo. El ritmo apresurado de mi corazón se manifestaba como espanto en mi rostro. Estuve a punto de desvanecerme al ver cómo salía lentamente desde las profundidades aquel reptil de tamaño monumental, aquella serpiente de ojos rojos centellantes y escamas de colores metálicos que se mostraba ante nosotros para engullir a las personas atrapadas en los sacos, tendidos a la entrada de su madriguera. Me encontraba paralizado, mi alma estaba llena de pavor y mis nervios al borde del colapso, pero por alguna razón no podía despegar mis ojos de aquel leviatán de la Amazonía al cual le rendían tributo a estos hombres. ¿Acaso considerarían ese monstruo como alguna especie de dios? El señor Isidro se acercó hacia mí, poniendo su mano en mi hombro, como para decirme algo, y fue justamente eso lo que rompió el trance en el que me hallaba, y sin considerarlo siquiera, salté fuera de borda para escapar de allí. Nadaba tan rápido como podía, y detrás de mí oía los gritos del hombre perverso ordenando mi captura. No me detuve. Llegué a la orilla y corrí como nunca antes, como si hubiera un fogón ardiendo en mis talones. Saltaba o quitaba con mis manos la vegetación que se interponía en mi camino, decidido a no parar hasta que me faltara el aliento y más. No tengo idea de la distancia que debía haber recorrido. Exhausto, trepé a un árbol y descansé, sin poder conciliar el sueño, pues tenía grabado en mi mente el ensordecedor siseo que emitió el monstruo cuando nadaba en mi escape, y me erizaba la piel. Esperé hasta el alba para seguir con mi camino. Por suerte, luego de algunas horas divisé una carretera en la ladera de un monte no muy elevado. Con mucho esfuerzo lo alcancé y esperé a que pasara alguien. Una camioneta de servicio turístico se detuvo y se ofreció a llevarme, pensando que era algún turista extraviado y que milagrosamente había hallado el camino hacia la civilización. Como se imaginarán mi aspecto, luego de enfrentarme a la selva, era patético. El guía de la movilidad se ofreció a trasladarme a algún hospital, pero rechacé la propuesta. Su móvil se había quedado sin batería, pero dijo que podría llamar del pueblo más cercano, el pueblo de San Miguel. Cuando pronunció estas palabras, recayeron sobre mí los recuerdos del día anterior y casi logró originar un accidente en un arrebato nervioso, pero logré componerme, y el guía me dijo que si tenía algún problema podría llamar al llegar a Tarapoto, a lo cual respondí que sí con mucho afán. De ninguna manera, pese a cualquier circunstancia, regresaría a aquel lugar, morada de hombres perversos y de viles secretos, aquel pueblo que a pesar del paso del tiempo, se rehusaba a crecer.